Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Sepan disculpar estas cuestiones de la tecnología que cuestan un poco. La verdad es que si hubo algún problemita para ingresar fue por culpa mía, me hago cargo por estos 9 minutos de retraso, ya que quise ingresar con el Zoom mediante el grupo del Centro Psicosocial para poder compartirles pantalla, algunos videos multimedia y un PowerPoint en especial. Quiero agradecerles a todos, a todas y a todos quienes se conectaron, sobre todo a la gente del Centro Psicosocial Argentino, de Chaco, de Formosa y de Corrientes, que nos convocaron para este ciclo de Orgullo Psicosocial, que lo vamos a estar iniciando hoy conmigo, ahora me voy a presentar, y la semana próxima con Mariana Mía Celaschi, que es de Psicología Social con Diversidad. Denme un instante a ver si ya me llegan los mensajes. A ver, lo que sí no estoy recibiendo son los mensajes de... Ahí está, ahí me aparecen los mensajes. Bien. Bueno, mi nombre es Fer Albornoz, soy licenciado en psicopedagogía, también soy acompañante terapéutico, recibido en el Centro Psicosocial Argentino, en la sede de Capital, de Cava. Y bueno, soy responsable nacional de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. También trabajo en la Defensoría LGBT, que es una defensoría que depende del Defensor del Pueblo. La idea es que hoy podamos ver algunas temáticas asociadas a herramientas para poder abordar todo lo que es población de la diversidad sexoafectiva, población travesti trans, no binaria, en lo que son los marcos legales, ¿sí? Que se puedan sacar todas las dudas que tengan respecto a esto y que les sea lo más jugosa posible la clase. Así que bueno, voy a esperar un mensaje a ver si de Nancy, a ver si se está escuchando bien. No sé si Nancy estarás en el vivo o alguien de las personas que están desde Chaco, de La Pampa, veo que están escribiendo. Si alguien me puede confirmar si se está escuchando bien. Vamos a dar 5 minutitos para el arranque. Hay de Chubut, Nancy, ay, perfecto. Bueno, si quieren ir presentándose en el chat, dejando unos mensajitos, yo les voy leyendo. Se escucha perfecto, me dice, bueno, de Resistencia Chaco, Patricia, y se ve perfecto. Bueno, perfecto. Pero bueno, vamos a dar arranque con la clase de hoy. Les voy a compartir PowerPoint. Deme un instante. Vamos a arrancar en realidad primero con un videíto, así se va sumando la gente al vivo, mientras le damos un poquito de tiempo, un changüí, como quien diría, y voy a silenciar WhatsApp. Así, mientras que la gente entra al vivo, que hay como 700 vivos porque no lograba engancharlo, mientras que entran a vamos a ver un videíto y después empezamos con la clase. Que íbamos todos y viejo, mi mamá, no había nada que me indicara dónde ir. Y después no me animaba, después no me animaba a preguntar a dónde ir. Y después la fila, ¿a dónde iba? Al de las nenes, al de nenes. Yo tengo noción de mi masculinidad de los 4 años. Pero todas las chicas iban para un lado y los chicos para otro. Es como que me paré en el medio y una señorita me llevó. Cuando llegó sexto año, faltaban 4 meses para recibir esa tecnicatura en química, abandoné, no le conté a nadie por qué, pero yo sabía que no me quería recibir de largo. No quería pasar por eso. Si me hubieran dado a elegir, yo me hubiera puesto un traje. Tenía muy mala conducta y me parece que también pasaba un poco por ahí, porque me cambiaron de 5 colegios, o sea, pero supuestamente era un acto de mala conducta. A mí me parece que era esto, ¿no?, de que se me veía que era diferente y es como que las maestras no sabían cómo sobrellevar. Entonces le decían a mi madre que tenía que llevarme un psicólogo, qué sé yo. Mi maestra de segundo grado,
me pegó un cachetazo y me dijo, pareces un maricón. La verdad que yo tenía 8 años y me obligaba, en el colegio me obligaban a que yo haga deportes, que juegue al fútbol, que esté con mi grupo de compañeros, y ese cachetazo que me dio la maestra me hizo entrar en pánico, en miedo. Fue la primera vez que sentí que me gritaron y que me pegaron con la palabra maricón, ¿no es cierto? Y entré en miedo. Y siempre me preguntan, ¿y qué pensabas a esa edad? La verdad que a esa edad lo que pensaba era construirme como una mujer. Yo siempre me construí como una mujer, con una imagen de una mujer. Y eso me llevó a tener muchos inconvenientes. Esta cosa de ponerme la corbata, yo me acuerdo que sufría un montón. Yo salía de mi casa y me la iba sacando hasta que llegaba al colegio. Llegaba al colegio, me la ponía la corbata de vuelta, salía del colegio y era continuamente esa lucha que yo siempre digo que las personas trans nunca estamos en el closet. Una vez que nos identificamos y nos construimos, explotamos, salimos y ya no tenemos duda de cómo queremos vivir. Yo me daba cuenta que tenía como enamoramientos platónicos, ¿sí? Y pasó eso hasta llegar al secundario, y en primero o segundo año escuché a una compañera hablar despectivamente y de mala manera y de catalogarlo como una enfermedad. Me di cuenta que lo que me pasaba a mí era eso, y tenía 13 años, 14, creo, no me acuerdo si estaba en primer año o segundo, y el impacto fue terrible, porque aparte yo tenía, digamos, encima toda la educación religiosa, con lo cual el primer sentimiento que tuve fue mucha culpa. Era terrible con el tema de la homosexualidad y todo lo que vos veías, oías, sentías respecto de la homosexualidad era persecutorio. Por ahí no tenía la palabra, porque no era una palabra que se usara en el vocabulario corriente. Era una palabra bastante oculta, tapada, clandestina, digamos. Y me empecé a sentir lesbiana cuando me enamoré de una mujer muy fuertemente. Entonces había que encontrarle un nombre a eso, no era fácil. Tardó en llegar el nombre. No, tardé en conocer la definición de eso que me pasaba. La definición no, la palabra que se usa para definir o que se usaba para definir esa situación. No había a la mano de las adolescentes de esa época esa palabra. Ni cómo tampoco, cómo vivirlo, como no había modelos, no había nada. Que hay algo que la ley nunca va a completar, que es el cambio de paradigmas culturales. Ese cambio es mucho más lento, es algo que todavía nos debemos, tiene que ser dado en las escuelas, en los colegios, en las familias, en los clubes. Y el logro que el Estado ayuda a llevar adelante es importante, y en este caso lo mismo es, o sea, que el Estado me ayude a hacer conocida mi historia, mis pensamientos, las formas de lucha, es importantísimo. Nosotras en este momento recién estamos tratando de reconstruir nuestra memoria para poder ser reconocida como verdad y poder llegar a una justicia. Bueno, ahora sí, ya dimos un tiempo prudente, ya son más de 100 personas las que están conectadas. Les doy buenas tardes noches ya casi a todos, a todas y a todes quienes se conectaron. Perdonen por la demora, que hubo unos problemitas técnicos. Me voy a volver a presentar, ya que se conectó muchísima gente cuando me presenté al inicio. Mi nombre es Fer Albornoz, soy licenciado en psicopedagogía, acompañante terapéutico recibido en el Centro Psicosocial Argentino, responsable nacional de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Bueno, obviamente volver a repetir nuestro agradecimiento al Centro Psicosocial Argentino, que es quien propuso hacer estas charlas para todo lo que son las sedes de Chaco, Formosa, Corrientes
y veo que hay mucha gente también desde Buenos Aires, desde Rosario, conectada, así que les mando un abrazo fraterno. Hoy vamos a estar viendo algunas herramientas para el abordaje desde todo lo que es el campo psicosocial en poblaciones de la diversidad sexoafectiva, población travesti trans y no binaria. Así que me están diciendo que se tildó, ¿no se escucha? Quizás se te tildó Daniela Acuña, toca F5 o actualizar la pantalla, pero bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Si alguien me dice que se ve, ahí mandan saludos desde Neuquén, desde Carlos Casares, se escucha perfecto. Bueno, ahí estamos. Vamos a compartir el PowerPoint del día de hoy y esperamos que les deje muchos y enriquecedores conocimientos a todos. Perfecto. Bueno, como les decía recién, soy el responsable nacional de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. La Secretaría es una secretaría que viene trabajando con la Federación desde el año 2014, pero se crea como un órgano dentro de la Federación Argentina LGBT en marzo del año pasado, en marzo de 2020. 8 días antes de que estalle todo el tema de la pandemia, creamos la Secretaría, y mejor que la pudimos llegar a crear, ya que toda esta situación de pandemia y demás intensificó muchísimo lo que es el tema de consumos problemáticos, y darle un abordaje desde la diversidad sexoafectiva, población travesti trans y no binaria es importante, ya que podemos ingresar a mucha gente dentro del abordaje. Como les decía, lo que vamos a estar viendo hoy está enmarcado en lo que es la Ley 26743, que es la Ley de Identidad de Género, y algunas otras normas colaterales, ¿sí? Pero está bueno que puedan empezar a anotarse esos materiales y, por ejemplo, buscar en internet la norma, la Ley 26743 de Identidad de Género, que les va a dejar muchísima información, y es una ley que tiene 2 carillas nada más, es muy fácil de leer, muy amena, pero igual hoy vamos a estar viendo los puntos principales que tienen implicancia en las carreras de operadores socioterapéuticos en adicciones, acompañantes terapéuticos y psicólogos sociales, entre otras carreras, porque esto se puede aplicar a cualquier espacio de la vida. Dentro de los contenidos que vamos a ver, vamos a hablar un poquito de géneros y consumos, vamos a hablar de diversidad sexoafectiva, ver un glosario, identidad de género, orientación sexual y expresión de género, consideraciones generales sobre la identidad de género, el derecho a la identidad, la Ley 26743, relaciones con el consumo problemático, población travesti trans y los tratamientos de consumos, identidad de género en el lenguaje, trato digno, y para finalizar un material audiovisual, y abrimos obviamente a preguntas. Si tienen preguntas, vayan anotándoselas, y después al final hacemos una ronda abierta de preguntas y respuestas. ¿De dónde partimos cuando hablamos de géneros y consumos problemáticos? Qué pregunta, ¿no? Partimos de una inequidad que es social, partimos de una inequidad que traspasa todos los niveles de la vida humana, que es la inequidad que hay gracias al machismo o al sistema patriarcal, ¿sí? Y cuando hablamos de machismo y sistema patriarcal, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el tema de consumos? ¿Sí? Las mujeres, las feminidades en general, no estoy hablando de la parte de diversidad sexoafectiva en este caso todavía, pero las mujeres en general tienen asignado por el sistema patriarcal el rol del cuidado, ¿sí? Sea el cuidado de la casa, de los padres, de los abuelos, de los hijos, de los nietos, del perro, y si no tenés que cuidar, el sistema te va a encontrar algo que cuidar para estar aplicada a eso. ¿Esto tiene alguna evidencia científica que lo compruebe? Sí. Los informes del Observatorio Argentino de Drogas del año 2017 dieron que cada 10 personas que llegan a un tratamiento por consumos, 8 son masculinidades. Solamente 2 son feminidades. Y esto parte de una base de un sistema que, además de ser desigual para la hora del acceso al tratamiento,
es un sistema que también te pone trabas para acceder al tratamiento. Existen muy pocos dispositivos, por ejemplo, para mujeres con hijos, ¿sí? Hombres con hijos no existen ni se usarían siquiera si existieran. Y en algunas provincias, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo la provincia de Tucumán, no existen directamente dispositivos para femenidades. O sea, si sos una femenidad, tenés una problemática de consumos y querés acceder a un tratamiento, por ejemplo, en esa provincia que acabo de mencionar, tenés que tener la suerte de, primero, evadir el tema del rol del cuidado y después de que tu provincia haya un dispositivo o viajar a otra provincia. Lo cual es una locura, porque si estás atravesando una situación de adicciones o consumos problemáticos, se te genera una imposibilidad de hacer eso. Si a eso le sumamos la cuestión de la diversidad sexual o la población travesti trans, que es una de las poblaciones más vulneradas, estamos hablando de una población que tiene un promedio de vida entre 35 y 40 años en el año 2021, ¿sí? Es el promedio de vida que tenían las mujeres en la Edad Media, eso. Entonces se complica muchísimo más. Vamos a empezar hablando de algo que tenemos todas las personas. Todas las personas tenemos una identidad de género, todas las personas tenemos una orientación sexual y todas las personas tenemos una expresión de género. Está bueno que las sepamos y que sepamos las diferencias para poder no estigmatizar a alguien o no ponerle una etiqueta o un rol que no se corresponde con su persona. Empecemos por una de las más importantes, que es la identidad. Hasta hace muy pocos años se conocía que si una persona tenía un género diferente al que le asignaron al momento de nacer, era una persona trans, ¿sí? Dentro de lo que es la teoría queer, que es la teoría que basa todas las categorizaciones más académicas de lo LGBT, la teoría queer lo que habla es de que se van generando cada vez más etiquetas, ¿sí? Para las personas, para que cada persona se vaya sintiendo más identificada dentro de esas clasificaciones, hasta que en un futuro, por ahora utópico, se caigan las etiquetas y pasemos a ser todos personas, ¿sí? Pero personas con igualdad de derechos y obligaciones, no como ahora que somos en mayoría personas con desigualdad de derechos, ¿sí? Dentro de esto, por ejemplo, se generó una etiqueta que hace muy poco tiempo se empieza a usar, que es la etiqueta de cisgénero. Cisgénero son las personas cuyo género actual, el género que tienen hoy en día, coincide con el género asignado al nacer. ¿Y por qué hablo de género asignado al nacer? Porque cuando uno nace, uno se piensa que uno nace nena, uno nace nene, no. Uno nace con un género que se lo asignan, porque si nos basamos en lo que es biológico, hay personas que nacen con los dos géneros en genitalidad, ¿sí? Que son las personas intersex, y que nacen con hormonas de ambos géneros, ¿sí? Lo que hacen, o lo que hacían históricamente los médicos al momento del nacimiento, era mutilar la genitalidad que esté menos desarrollada, ¿sí? Y se lo presentaban ante los padres con la genitalidad que estaba más desarrollada al momento del nacimiento. Entonces, por eso hablamos de el género asignado al momento del nacimiento. O sea, quienes les coincide hoy en día su género con el género que les asignaron al nacer, son personas cisgénero. Si no les coincide el género, son personas trans, ¿sí? Y también pueden ser personas que, por ejemplo, como yo, que mi nombre es Fer Albornoz, que no nos identificamos con ninguno de los dos géneros binarios, con el femenino o el masculino, y somos personas no binarias, ¿sí? Las personas no binarias tratamos de que se nos llame por un género neutro, ¿sí? O sea, que se nos hable en neutro, ¿no? Ni en femenino ni en masculino. Después, cada persona tiene una orientación sexual, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema heterosis normativo, que ahora lo vamos a pasar a ver un poquito más adelante, la heterosexualidad es la única que se presenta como una forma sana y no punible de transitar la sexualidad en la vida, pero no es la única, y no lo digo yo, lo dice la OMS.
Hay personas que pueden ser lesbianas también, otros que son gays, o sea, las lesbianas son feminidades que gustan de feminidades, los gays masculinidades que gustan de masculinidades, bisexuales y pansexuales. Acá siempre se genera como un pequeño encontronazo ideológico o que una confusión ideológica. Los bisexuales y los pansexuales se diferencian por algo básico. Las personas bisexuales son personas que les gustan las personas de ambos géneros binarios y que sean cisgénero, ¿sí? O sea, si yo soy una masculinidad, por ejemplo, y me gustan las mujeres cisgénero y los varones cisgénero, soy bisexual. Ahora, si a mí me gusta la gente más allá de su genitalidad, o sea que me gustan, qué sé yo, los varones trans, las mujeres trans, los varones cisgénero, las mujeres cisgénero, me gustan todos más allá de su genitalidad, soy una persona pansexual, ¿sí? Y la orientación sexual, a su vez, tiene formas de vivir la relación, tanto las relaciones afectivas como también las relaciones sexuales. Dentro de lo que son las relaciones afectivas existen modalidades monogámicas o poliamorosas, ¿sí? Monogámicas son las personas que les gusta estar con una persona, ¿sí? Durante la relación les gusta estar con una sola persona, y poliamorosas son las personas que construyen el lazo afectivo con 3 o más personas, ¿sí? Que suele ser un lazo construido de forma grupal, ¿sí? O sea, entre las 3 personas son trieja en vez de pareja, ¿sí? Y después tenemos la forma de cómo vivimos la sexualidad en esa relación. ¿Cómo vivimos la sexualidad? Bueno, estaba viendo un poquito los comentarios. Dentro de cómo vivir la sexualidad podemos tener las dos puntas, ¿sí? Que son la asexualidad y la alosexualidad. La asexualidad es una persona que no construye tanto sus relaciones del modo sexual, y la alosexualidad es una persona que principalmente construye sus lazos desde la sexualidad. Y en el medio tenemos a la demisexualidad, que son las personas que pueden desarrollar un interés sexual, pero primero necesitan desarrollar un interés afectivo, y la grisexualidad, que son las personas que por lapsos de tiempo van variando entre la asexualidad y la alosexualidad. Y por último, tenemos lo que es la expresión del género, que es cómo nosotros comunicamos a otras personas cuál es nuestro género. Sí, que puede ser masculino, femenino, andrógino, y hay varias otras expresiones más. ¿Y por qué hablamos de diversidad sexual? ¿Sí? Hay tantas maneras de expresar y sentir la sexualidad como personas en el mundo. Si vamos variando las categorías que les pasé recién, van a poder verlo de esa forma. La cultura en la que vivimos influye de manera de valorar las distintas expresiones. La heterosexualidad, dentro de lo que es el sistema heterosis-normativo, se presenta aún hoy en día como la única manera normal y sana, entre muchas comillas, ¿sí? Para lo que son las otras identidades existe lo que es la patologización, el pecado, el delito, la anormalidad. ¿Y por qué hablamos de delito, por ejemplo? Cuando se genera la Federación Argentina LGBT, allá por el año 2005, hace 16 años, en muchas provincias de la Argentina, en la gran mayoría de las provincias, existían leyes de aplicación directa de la policía que se llaman, se me fue el nombre, edictos policiales, ahí está, contravenciones, que son como leyes, pero que en lugar de aplicarlas un fiscal o un juez, las aplica directamente la policía de cada provincia. Bueno, esos edictos policiales se fueron dando de baja. Los edictos policiales, algunos decían, por ejemplo, que 2 personas del mismo género no podían ir de la mano por la calle, de que una persona no podía ir vestida por la calle con ropa de un género contrario al asignado en su documento, y eso se fue dando de baja de a poco, se fue trabajando para dar de baja. En algunas provincias persisten algunos edictos policiales que hablan de la moral y ética ciudadana,
lo cual es un poco riesgoso porque teniendo en cuenta que los aplica la policía, genera un poco de riesgo, ¿sí? ¿Y por qué siempre hacemos mucho foco sobre lo que es la población travesti trans, más allá de lo que les explicaba recién, del promedio de vida, entre 35 y 40 años? Tenemos que tener en cuenta que además de ser expulsadas de sus hogares a muy temprana edad, también son expulsadas de los ámbitos educativos, del ámbito de la salud, del ámbito laboral, ¿sí? Y entonces tienen que generar sus formas de subsistencia por fuera de lo que es el sistema. Basándonos en una encuesta que hizo el INADI junto con el INDEC en el año 2012, se le preguntó a 100 personas trans en el área de La Matanza si habían estado o estaban en situación de prostitución o trabajo sexual, y más del 85% dentro de, de esas 100 personas dijo que sí, que habían estado o estaban en trabajo sexual o situación de prostitución. Si lo llevamos a los números reales es mucho mayor la cifra. Y dentro de lo que fue el estudio 2017 del Observatorio Argentino de Drogas, salió que ese 85% o más tiene una prevalencia mayor al 90% en consumos. ¿Por qué? Porque el trabajo sexual en Argentina no está reglamentado, es un trabajo precario, ¿sí? Y lo tienen que realizar en una modalidad totalmente precarizada, que es yendo a la calle, con el clima frío, el cuerpo tiene que ser un producto de deseo para las otras personas, entonces tienen que ir con poca ropa, y todo eso hace que tengan que sobrevivir o sobrellevar ese momento con una sustancia psicoactiva, ¿sí? Sea alcohol, sea marihuana, sea drogas duras o lo que sea, no importa cuál es la sustancia, pero lo que importa es que para sobrellevar ese momento están bajo un consumo. Y también hay muchos clientes o muchos prostituyentes que lo que hacen es pagarles un extra para que consuman con ellos, ¿sí? Entonces, de esto se genera como una rueda viciosa en la cual el consumo es una moneda corriente que también pega directamente en lo que es el promedio de vida, porque la hormonización y el consumo son dos cuestiones que son totalmente contrarias. Si uno está en hormonización y consume sustancias psicoactivas, puede tener efectos secundarios que pueden llevar hasta un cáncer, o sea, es bastante jodido. Poblaciones travestis y trans y los tratamientos. La población travesti y trans padece de vulneraciones a sus derechos tanto en los tratamientos por consumos, refugios por situación de calle, como en los contextos de encierro. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver estos tres espacios, ¿sí? Donde se ve? El rechazo a las feminidades travestis y trans en el sistema de tratamientos se ve muy marcado, tiene mucha diferencia entre las masculinidades y las feminidades trans, que se ve muy marcado dentro de las poblaciones que están en tratamientos y que rechazan mucho la participación o la existencia de feminidades travestis y trans por considerar que son feminidades con falo, o sea, feminidades con pene, ¿sí? Ya que la mayoría, son muy pocas las personas travestis y trans que se realizan la operación de reafirmación genital, pero lo vamos a ver más adelante eso. Entonces se genera un rechazo desde la parte de las comunidades terapéuticas, desde los refugios en situación de calle, hasta mismo en los contextos de encierro, en las cárceles suelen tener sus propios pabellones, las personas travestis y trans. Después hay una falta total de protocolos para las masculinidades travestis y trans. Tengamos en cuenta que son masculinidades con vulva, masculinidades con vagina en su mayoría, y si bien está bien que las deriven a una comunidad terapéutica, a un refugio de situación de calle de varones, o a un contexto de encierro en una cárcel de hombres, tiene que haber un protocolo especial porque si vamos a hablar de las comunidades terapéuticas, por ejemplo, en las comunidades terapéuticas las personas que están internadas no solamente están en abstinencia de consumo, sino que también están en abstinencia sexual. Entonces, ¿qué pasa? La persona, en la masculinidad con vulva, pasa a ser un objeto de abuso, de violación y de un montón de
otras violencias. Y después la falta de información sobre el cruce de consumos problemáticos o adicciones en el estado de hormonización, que es lo que les comentaba recién, que puede traer efectos secundarios graves como, por nombrar uno, el cáncer, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de unas consideraciones generales sobre la identidad de género. Son las identificaciones que asume un sujeto en un género, sea femenino, masculino u otro, más allá de las materialidades de sus cuerpos en términos anatómicos y estéticos. Y acá quiero hacer un puntito para hacer una aclaración. Cuando ustedes vayan a hacer trabajo de campo y vayan a contactarse con una persona travesti o trans, no van a contactarse ni con Florencia de la B, ni con ninguna persona que esté en una situación magnífica. Se van a topar con las últimas personas de la fila, las que más relegadas están en materia de derechos y en materia de economía social. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tienen que tener en cuenta eso de que seguramente se puedan topar o con una femineidad trans que no tiene para comprarse una maquinita de afeitar y tenga un poco de barba o de sombra, o con una masculinidad trans que no tenga para comprarse la faja, los binders. Los binders se llaman a las fajas que se utilizan para antes de hacerte la operación, sacarte los pechos. Son unas fajas especiales, no tienen plata para eso, entonces uno dentro de las representaciones sociales y culturales que tiene en su cabeza y dentro de un sistema que atrasa mucho culturalmente, puede esbozar una sonrisa o algo así, y esa sonrisa que esboces o comentario que se te pueda escapar es una violencia que no tiene vuelta atrás, ¿sí? Es un cerrarle la puerta a esa persona y a todo el nexo de personas que viven alrededor de ellas. Porque las personas travestis y trans suelen vivir en conjuntos o en lazos afectivos con otras personas travestis y trans que están en la misma situación de vulnerabilidad. Entonces, si nosotros rechazamos a esas personas, lo más probable es que estemos rechazando todo un grupo de personas sin saberlo. Entonces, por eso está bueno tener esta cuestión encima, ¿sí? Generalmente está vinculada a roles genéricos entendidos como prácticas, comportamientos o actitudes que se expresan tanto en los patrones generales de interacción social como específicamente sexuales y que caracterizan y diferencian a hombres, mujeres, travestis, transexuales, transgéneros y otros. Involucra también estrategias, símbolos, modos, estilos y prácticas que una persona adopta para comunicar a otros su elección o género. También las personas trans pueden o no identificarse dentro de alguna de las categorías relacionadas con la identidad de género como travesti, transexual, transgénero o bien persona trans. Si uno quiere hablar genéricamente de la población, lo más correcto es hablar de población trans, ¿sí? O personas trans. De ser necesario, esto siempre repito lo mismo, nunca es necesario, pero bueno, es pertinente preguntar si se identifica con alguna de estas categorías. Esperen que voy a tomar un poquito de agua, porque si no... Siempre lo que sí es necesario es preguntarle a la persona cómo se llama y en caso de querer, preguntarle cómo se identifica en su identidad de género. No darle las opciones y que tenga que elegir porque quizás no se identifica con ninguna de las opciones que nosotros conozcamos. Se utiliza la definición de persona trans para expresar el conjunto de identidades de las personas que desarrollan, sienten y expresan un género diferente al sexo asignado al nacer. Es una expresión que engloba a mujeres trans, varones trans, transexuales y transgénero. Las travestis autoperciben su identidad con un término de valor político reivindicativo. Esto es muy, muy de la Argentina, es muy nuestro, es muy de esta cuestión de orgullo nacional que tenemos de reivindicar el insulto opresor, ¿sí? Por darles otro ejemplo, por ejemplo, en los años 40, en el surgimiento del peronismo, se reivindicaba mucho los cabecitas negras, los descamisados, ¿sí? Sacando
el insulto del opresor, que en ese caso era la oligarquía, y reapropiándolo y asignándole un valor político. Bueno, las personas travestis, a nivel mundial la palabra travesti es una palabra peyorativa. En Estados Unidos, que la tradición es tranny, es una palabra hiper peyorativa que no se utiliza, es como un insulto. Acá en Argentina somos uno de los pocos países que tiene un valor reivindicativo y que muchas personas trans se consideran a sí mismas travestis. Y después están las personas transexuales que para lograr esa expresión de género se someten a una operación de reafirmación genital. No estamos hablando de implantes mamarios, hormonización ni nada, reafirmación genital. Pasar de vulva a pene o de pene a vulva. Derecho a la identidad de género y la salud integral para las personas trans, nuevo marco legal. El 9 de mayo de 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género, que es la 26743, que les recomiendo, anótense el número y después googleen Ley 26743, que es muy amena para la lectura, son 2 carillas nomás, que reconoce la autonomía y responsabilidad de las personas trans en relación con sus cuerpos, en tanto sujetes activas de derecho con capacidad de decidir y expresarse por sí mismas en lo referente a sus propias experiencias y o deseos. Esta ley es una de las tantas leyes que se aprobaron en una época en la cual tuvimos una ampliación muy grande de derechos, que fue desde el 2003 al 2015, sobre todo en lo que fue el lapso 2008-2012, que tenemos las 26.000, que son unas leyes de avanzada de Argentina, como por ejemplo la 26364, que es la de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, la 26485, que es la ley de protección integral a las mujeres, la 26618, que es la de matrimonio igualitario, la 26657 de salud mental y adicciones, que es una que la tenemos que tener muy presentes en los abordajes, y la 26743, que es la de identidad de género. La ley 26618 de matrimonio igualitario trajo una relación bastante perversa de beneficio y perjuicio a lo que fue la ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque la 26618, la ley de matrimonio igualitario, al igual que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, son leyes que trajeron un debate social muy amplio, ¿sí? Se dividió la sociedad, no voy a decir que en partes iguales, porque mayoritariamente la gente estaba a favor de esa ley, y ahora voy a evidenciar por qué, pero el debate social fue muy amplio y fue muy áspero. Salieron representaciones de las más retrógradas que se habían podido pensar en ese momento, como por ejemplo que las personas nos íbamos a casar para adoptar hijos y violarlos, de que nos íbamos a querer casar con perros después, un montón de cosas que se dijeron en televisión, en el Congreso de la Nación y en canales así muy fuerte. Esto, cuando pasa la aprobación de esta ley, al año siguiente son las elecciones presidenciales. Y el espacio que promovió que esta ley saliera, que era el Frente para la Victoria en ese momento, gana las elecciones con más del 55%. ¿Por qué hago esta mención? Porque todos los espacios opositores que estaban en contra de esta ley, al año siguiente al año siguiente de las elecciones, tuvieron que tratar la ley de identidad de género. ¿Y qué pasa en esta cuestión? No daban sus explicaciones o directamente o faltaban al día que se votaba la ley. Y la ley salió por votación unánime, o sea que no tuvo una discusión social muy amplia como la de matrimonio igualitario. Es un beneficio, porque salió votada por unanimidad, pero también trajo un perjuicio en el sentido de que mucha gente no conoce las implicancias de la ley 26743 más allá del cambio de documento. La ley 26743 en su primer artículo establece que toda persona tiene derecho al libre reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme con su identidad de género,
a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan la identidad respecto del nombre de pila, imagen y sexo con lo que allí sea registrada. Esto parece muy liviano, pero es muy importante, ya que quienes tenemos algunos años y quienes tuvimos en su momento los documentos, la libretita verde, sabemos que en algunos espacios, algunos registros civiles, algunos lugares donde hacen los documentos, tenía mucha rigurosidad respecto a la imagen de la persona que se iba a hacer el documento y el género que decía en su DNI. Entonces, si eras una masculinidad, entre comillas, o un varón, no podías tener el pelo largo, no podías estar maquillado ni nada por el estilo. En algunos lugares de la Argentina, todavía con los documentos nuevos y con esta ley y demás, sigue estando esa cuestión tan retrógrada, por así decirlo. Entonces, es importante que la ley aclare que cada persona puede ir con una imagen que represente el género autopercibido que tiene. Perdón, estaba leyendo alguno de los comentarios. No puedo con mi género. No puedo con mi genio, perdón. La ley indica que todo esto rige para las personas, incluso para quienes no cumplieron los 18 años, ¿sí? Que se pueden acercar con una madre, padre o sadre, o un tutor legal o un abogado para realizar el cambio, ¿sí? En consonancia con los principios de Yogyakarta, los principios de Yogyakarta son un manual de violencia generado por Naciones Unidas, violencia contra personas LGBTIQ+. No les voy a recomendar que lo lean porque es un libro gigantesco, muy amplio. Sí que lean la ley de identidad de género. El artículo 2 de la ley 2743 define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos y de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido, ¿sí? Esto también es una avanzada que tiene esta ley, que fue de vanguardia en su momento, ya que en algunos otros países, para tener tu identidad de género en tu documento, te exigían o un examen psiquiátrico que declare que tenías disforia de género, que es un término que ya fue dado de baja por la OMS, o que tengas una cirugía realizada, por más de que no te quieras realizar una cirugía, porque ser una mujer no implica tener 90 o 100 de pecho. Quizás quieres tener el pecho natural, o sea, con lo que viniste al mundo y ya está. Entonces, bueno, en ese sentido fue vanguardista la ley. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. ¿Qué piensan en el sistema médico sobre la falta de acceso de la población travesti trans al sistema primario de la salud? Cuando vamos a preguntar en el sistema médico, en los hospitales y demás, los médicos te suelen decir que las personas trans no se van a atender en los hospitales porque temen que los otros pacientes las discriminen o temen que las personas administrativas las registren mal y demás. Ahora, cuando hacemos la consulta, al contrario, si nos basamos en la evidencia de una encuesta que generó ATA, que es la Asociación de Travestis, Transgénero y Transexuales de Argentina, la red más grande de travestis del país, junto con Fundación Huésped, que es una de las fundaciones mayoritarias de lo que es temática de VIH, los casos se nos dan a la inversa, ¿sí? Las personas travestis y trans denuncian discriminación mayoritariamente por parte del personal médico. Y acá me gusta hacer una pausa por muchas vivencias que hemos llevado desde la Defensoría LGBT. Cuando hablamos de discriminación por parte de médicos, no hablamos de discriminación simple, por ponerle un mote, de el médico me llamó con una palabra masculina y soy una femenidad. Hablamos de casos de, por ejemplo, de personas que han ido a una guardia a atenderse por una situación de gripe,
y las han hecho desnudar, ¿sí? O sea que básicamente lo que hacían era burlarse de las personas, reírseles en la cara, mientras que la persona estaba padeciendo una cuestión de salud clínica, ¿sí? El 40% denuncia que el personal administrativo no las sabe registrar o las registra mal. El 28% de los enfermeros, 24,4% otros profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, AT, OST, psicólogos sociales, etc. Y solamente el 12% de otros pacientes. Vamos a ver un segundo material audiovisual. Y antes de ir a la última parte, voy a ver si hay algunas preguntitas. Nos hicieron creer que las personas trans no pueden transitar ciertos espacios, pero ¿por qué condenarlas a determinadas profesiones solo por su apariencia física o porque su identidad de género no se corresponde con la que fue asignada al nacer? Tu identidad sexual o de género no define tu profesión. ¿Qué pasaría si en un juicio tu abogada es una mujer trans, si las escuelas comenzaran a incorporar docentes trans o si alguien te recomienda atenderte con un cardiólogo trans? ¿Crees que la forma en que se visten las personas o el órgano sexual que porta su cuerpo les impide desarrollarse en sus funciones? Entre los mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonaron el nivel secundario. La mitad a causa de la discriminación sufrida por su identidad trans. Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas de acuerdo a nuestra autopercepción y esa decisión debe ser respetada. La educación empodera y te brinda herramientas para romper con la discriminación. Las puertas están abiertas. Hay que tomar impulso y cruzarlas. Bueno, ahí estuve leyendo mientras que compartía el mensaje, el video con ustedes, un poquito algunos de los últimos mensajes, que se los agradezco mucho, la mayoría. Esperen que pongo pausa en el video, ahí está. Estuve leyendo algunos de los últimos mensajes, no pude leer todos ya que no me da para leer todos los mensajes desde el celular y en la computadora tengo el Zoom con la ponencia. Me pedían a ver si podía compartir el material audiovisual. Después al final vamos a pasar en los medios de contacto nuestros, cuál es nuestro canal de YouTube y demás. Ahí están subidas un montón de disertaciones que dimos en diferentes ámbitos, más todos los cursos que damos desde la Secretaría. Siempre todos nuestros cursos son en forma gratuita, así que si quieren recomendarlo, se los agradecemos. Y ahí están todos los materiales audiovisuales que van a ver en el día de hoy. Así que bueno, hacen falta. Respecto a uno de los comentarios también que me llamó la atención, que hablaba de que nuestras leyes son las más controversiales por mucho desconocimiento en el ámbito social. Yo creo que por una cuestión, y perdón si se ofende a alguien con esto que voy a decir, ¿no? Pero por una cuestión de imposición de la institución religiosa católica apostólica romana y las evangelistas también, que son las dos instituciones que más representaciones sociales crean en nuestro país, cualquier ampliación de derechos tiene mucha controversia porque se llevan al límite desde esos espacios religiosos. Y no estoy hablando de que esté mal la religión, sino que algunos de sus referentes hacen de estas cuestiones controversiales. Y no son solamente en las cuestiones de diversidad sexoafectiva. Si pensamos la ley de divorcio, por ejemplo, en el año 88, creo que fue 89, durante el mandato de Alfonsín, decían que la familia iba a desaparecer, ¿sí? Y pasaron como 40 años y la familia no desapareció. Así que cuando decían que también iba a desaparecer la familia por el matrimonio igualitario, porque todos iban a pasar a ser gays y lesbianas,
tampoco pasó. Son representaciones sociales casi del absurdo, por así decirlo. Pero bueno, está bueno que nosotros podamos ser personas críticas, culturalmente críticas, y poder rever esas situaciones de lo que se informan, porque se genera mucho perjuicio sobre las poblaciones más vulneradas. Hay gente que nos está viendo hoy y que mañana nos va a ver en la diplomatura, pues estamos dando una diplomatura también. Así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, vamos a ir a la última parte del PowerPoint, así ya después abrimos a preguntas. Respecto a la identidad en el lenguaje, él o ella. Ante la consulta de una persona trans, travesti, transexual o transgénero, hay diferentes maneras en las que podemos comunicarnos sin un perjuicio a la persona. La primera es utilizando un lenguaje inclusivo que no determine género. Y acá es la parte en la que se arma un desmadre, que me vienen con las antorchas de fuego prendidas a prenderme fuego porque ¿cómo? El lenguaje inclusivo, la RAE dice que no, que está mal el lenguaje inclusivo. Y ahí viene la parte en la que yo les tengo que comunicar que hace más de 200 años la Argentina se independizó de España, ahora viene el 9 de julio, el día de la independencia, y la realidad es que el lenguaje no es una cuestión fósil, es una cuestión cultural que va avanzando a medida que avanza la cultura de la gente. ¿El lenguaje inclusivo es hablar todo con la E? No. La E es el último recurso del lenguaje inclusivo, porque la E es un recurso del lenguaje no binario, en realidad. Lenguaje inclusivo es, por ejemplo, que yo diga, todos los que me están viendo, ¿sí? Todos los que me están viendo, le estoy poniendo un género masculino, y si yo digo quienes me están viendo, digo exactamente lo mismo, pero neutralizando el género, ¿sí? La E reemplaza a la A y a la O, no, ¿sí? Esto es algo, un error muy común que se comete, que hay mucha gente que entra a un lugar, por ejemplo, y dice buenos días a todos mis compañeros, y la realidad es que culturalmente a las mujeres, a las feminidades, costó tanto trabajo incluir la A en el vocabulario, ¿sí? Yo me acuerdo perfectamente en su momento, bueno, está bien que le critican todo lo que hace, pero en su momento Cristina Fernández de Kirchner, cuando decía buenas tardes a todos y a todas, le tiraban con todo lo que podía hacer por la cabeza, pero se logró instalar eso, y fue una lucha feminista de muchos años. Entonces la E no viene a reemplazar a la O y a la A. La E es una letra que es específicamente para identificar a las personas no binarias. Por eso es que cuando yo saludo digo buenas tardes a todos, a todas y a todes. Y la otra forma de comunicarnos efectivamente es llamar a la persona por el apellido y luego preguntarle cuál es su nombre o por qué nombre la llaman, ¿sí? Y respecto a la identidad en el registro, esto es cómo debemos registrar a las personas trans según lo que indica la ley, no según lo que impone la persona que está disertando. Respetando el artículo de trato digno, que es el artículo 12 de la ley 26743, en el campo nombre debe registrarse el nombre por el cual la persona se presente, tenga o no realizado el cambio registral, ¿sí? Tenga o no realizado el cambio registral. El apellido y el número de documento, por más de que haya hecho el cambio registral, siguen siendo el mismo, ¿sí? Y acá me preguntan a veces, pero si se quiere poner el apellido materno, no. Eso es otro trámite aparte del cambio registral de identidad, ¿sí? No se puede hacer al mismo momento. En caso de no haber realizado el cambio registral, al costado del nombre y apellido por el cual se presentó la persona, vamos a poner las iniciales, entre paréntesis, de los nombres y apellidos que figuran en el documento, ¿sí? Trato digno, respetar el nombre y el género autopercibido. La ley 26743, en su artículo 12 de trato digno, dice: debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. El nombre de pila
adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo y cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como privados. En aquellas circunstancias que la persona deba ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. Existe así una obligación legal para todos los ciudadanos, como para las instituciones públicas y privadas, de tratar y llamar a las personas con el nombre y por el género con el cual se autoperciben luego de ser expresado. Esto debe respetarse independientemente que el cambio registral esté realizado o no. Dentro del sistema de salud, las personas deben ser respetadas en su nombre y género de elección, tanto en las derivaciones como en los instrumentos de registro, expedientes, historia clínica, planillas, certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ir finalizando, en materia de patologización que dicen los organismos internacionales. Así como en el año 1990 la OMS retiró la homosexualidad de sus clasificaciones de enfermedad, en junio de 2018 se quitó la transexualidad del CIE-11, perdón si me como una letra, que figuraba como disforia de género. Ahora hay una como incongruencia de género, pero la Asociación Americana de Psiquiatría también está trabajando para quitar esa clasificación en una nueva versión del DSM-5 o en el DSM-6. Eso todavía no se sabe cómo va a ser. Bueno, y antes de finalizar, les paso esta información a modo de chivo, que es de un dispositivo que tenemos específicamente nosotros dentro de la Secretaría de Abordaje de los Consumos Problemáticos, que se llama Juntes a la Par. Es un dispositivo para personas que estén transitando una problemática de consumo, que sean de la diversidad sexoafectiva, disidencias, población travesti trans, no binaria, o personas que convivan con VIH, que también son muy discriminadas en el sistema de tratamientos de consumo, que estén atravesando una situación de consumo o adicción, ¿sí? Esto se pueden anotar como para tenerlo en un recurso, en un recursero. El mail es juntesalapar.adm, de admisión, @gmail.com, o el número de teléfono que figura en la pantalla. Y los datos de comunicación que pueden tener para contactarnos es el mail, es consumosfalgbt@lgbt.org.ar, o nos pueden buscar, como les decía antes, en todas las redes. En YouTube tenemos un canal con todo un montón de información y los materiales audiovisuales que vimos en el día de hoy. En consumosfalgbt nos ponen en cualquiera de las redes, facebook.com/consumosfalgbt, por ejemplo. Y bueno, agradecerles desde ya. Voy a dejar de compartir para poder ver si tenemos algunas preguntas. Y luego, para cierre, les voy a mostrar un videito más. A ver. Vamos a ver las preguntas. No sé si, Nancy, estás ahí, si pudiste ver alguna pregunta que se me haya pasado. A ver. Excelente, gracias. Me llegó a copiar el mail. El mail es consumosfalgbt, lo voy a poner acá en el chat. consumosfalgbt@lgbt.org.ar. Ahí lo tienen. Y a ver si hay alguna otra pregunta. Todos merecemos respeto, sí, la verdad es que sí. ¿Cómo hacemos en caso de que sean peques? ¿Cómo llevar a cabo semejante abordaje? Desde el respeto, simplemente. Si las familias no están a favor de poder respetar eso, se puede respetar sin necesidad de que haga el cambio registral, y cuando sea mayor que haga el cambio registral. Después, en el tema del lenguaje, el lenguaje puede avanzar pero sin imposición. No es una imposición, es una construcción colectiva el lenguaje. Y nadie le pone un arma a nadie en la cabeza para que hable con la E. Eso sería una imposición. Imposición fue que la cultura en la que vivimos desarrolle
un lenguaje machista y patriarcal que invisibilice a toda otra identidad que esté por fuera de eso. Así que eso sería. La definición de agénero es una persona que no construye su identidad en base al género directamente. O sea, no es una persona no binaria, no es una persona que considere que un género construye su identidad, ¿sí? Y después también están las personas de género fluido, que son las personas que van fluctuando entre los dos géneros binarios, entre el femenino y masculino. Los peques no tienen más claro que nosotros, sí, eso es verdad. Hablar con es sinónimo de empatía, te guste o no, es el gusto de la otra persona. Sí, más que el gusto es la identidad. ¿Qué pasa si un chico trans es discriminado en la escuela? Bueno, ahí pueden escribirnos a defensoría@lgbt.org.ar. Voy a ponerles en el chat. Defensoría lgbt.org.ar. Eso también. Ay, no, lo puse mal, esperen. Perdonen, ya a esta hora estoy medio quemado. Ahí vamos de nuevo. Ahí está. Una clase muy educativa, bueno, muchas gracias. Bueno, y tengan en cuenta que la semana próxima, si no hay más preguntas, van a tener otra charla de este ciclo de Orgullo Psicosocial con Mariana Mía Celaschi, que ella va a hablar de un tema bastante más delicado, que es la cuestión de los crímenes de odio, ¿sí? Los crímenes de odio, que son los crímenes por cuando nos matan por ser lo que somos, cuando nos matan por ser gay, por ser lesbiana, por ser trans, etc. Giselle Romero pregunta, ¿asexual y agénero son lo mismo? No. Asexual es la persona que no genera vínculos a través de la sexualidad, a través del sexo, ¿sí? Agénero es la persona que no se identifica, no tiene una identidad que esté atada al género, ¿sí? En la primaria tuve un maestro travesti. Fijémonos que si era una maestra travesti, masculinidades travestis no hay, no existen. O sea, en todo caso, si se expresaba como una masculinidad, era un varón trans. Lo asesinaron a 3 cuadras de la escuela. Bueno, los crímenes de odio suceden y muchos, por desgracia. Hoy estamos despertándolos con la noticia de que en España, que supuestamente es el primer mundo, asesinaron a Samuel, a un chico gay, a los golpes, al grito de maricón, morite, y los crímenes de odio siguen sucediendo y por más de que algunos países digan que son el primer mundo, suceden igual. ¿Qué hacer ante esas violencias? Como el ejemplo que dabas en el sector de la salud, denunciar. Es la única forma que hay porque se puede hacer que se capaciten estas personas. Pero en este caso debo preguntar qué nombre tengo que poner, si esa persona es trans, si no. Sí, siempre hay que preguntar, siempre hay que preguntar. La pregunta no molesta, lo que puede molestar es la imposición, como decía recién uno de los comentarios. No entiendo cómo no se puede tener género. Y hay gente que no tiene religión, hay gente que no tiene creencias políticas. Es una cuestión más de la construcción de la vida. Así que bueno, ¿hay alguna preguntita más? No sé si hay alguna otra pregunta. Qué bueno lo que trajo Sabrina. Sí, en la página nuestra de Facebook, facebook.com/consumosfalgbt, tenemos un pedido de alerta Tehuel, se llama, por Tehuel de la Torre, que es un varón trans que desde el 11 de marzo de este año que está desaparecido, ¿sí? Las 2 personas que tuvieron implicancia en su desaparición están arrestadas, pero no dicen nada y Tehuel sigue sin aparecer. Así que bueno, cuando terminen esta capacitación, si quieren aportar de lo mínimo que es compartiendo una foto, en facebook.com/consumosfalgbt
van a tener la imagen de Tehuel con el alerta Tehuel para poder compartirlo y bueno, poder ayudar a que se visibilice algo que en los medios no lo están tomando. ¿Cómo nos capacitamos los que estamos en el área de salud? María José, no sé si te anotaste el mail, pero si querés mandanos un mail y podemos acordar una capacitación con el espacio donde estés. En el caso que la gente no se representa con ningún género, ¿es ahí donde nos dirigimos con la E? Le preguntamos a la persona. En mi caso, sí, yo me identifico con la letra E. No quedó claro la utilización del nombre que figura en el documento. Si la persona tiene un género autopercibido que no se condice con el del documento, vamos a anotar a la persona con el nombre que se presenta y el apellido que se presenta, que es el mismo que va a estar en el documento porque el apellido no cambia, y entre paréntesis ponemos las iniciales del nombre que figura en el documento, ¿sí? ¿Te parece que está mal cuando ponen en trámites hombre, mujer u otros? No, si ponen otros no, me parece mal cuando imponen hombre, mujer nada más. Estaría mal entonces usar la E para hablar con amigos y amigas, aunque no haya personas de la diversidad de género. Y la realidad es que si sabés que no hay personas no binarias, es al Pepe, pero bueno. Cuando realizan la diplomatura nuevamente, esperamos el año próximo. Bueno, veo que no hay preguntas de la temática, así que les voy a compartir un video para finalizar, un último video. Y ya con esto vamos cerrando la clase. No puse compartir el sonido. O guárdenme porque ya estoy quemado. Ahí vamos. ¿Vos estuviste ayer en casa? Porque es indignante, sinceramente es indignante. Papá está y no está. Estuvo todo el día acá y no es capaz ni siquiera de atender el teléfono. Cecilia me llamó como 3 veces. 3 veces. Ella quería que yo le cuidara a los chicos. La remera se la saca, la pone en la silla. La mesa del comedor es terrible, es un aguantadero. Estaba todo lleno la mesa como... Ay, ¿te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho que no voy. Dame que cambio la yerba. No me vas a ganar nunca. En este momento nos centramos en la joya, Paulo Dybala. Sí, va derechito a ser el goleador del campeonato, Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Y qué tienes? Médico. Yo voy solo de los 15. Servicio como con el gol. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. Karina Gutiérrez. Karina Gutiérrez está. Ay, ¿te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho no voy a verla. ¿Querés que te acompañe? Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? Gutiérrez. Gutiérrez está. Vení, pasa. ¿Cerrás la puerta, por favor? Bueno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo querés que te llamen? Lucas. Contame, Lucas, ¿por qué? ¿Por qué viniste?
Bueno, y ahí vemos gran parte de la importancia de tener más empatía a la hora de poder generar contactos con personas que nos van a venir a buscar por otros padecimientos, ¿sí? Y que no es nada más y nada menos que tener empatía, ¿sí? Solamente de eso se trata. Así que, bueno, antes de cerrar, le respondo a Valentina que preguntaba si el número telefónico si es código 011. Sí, es 011, pero es solamente WhatsApp. El contacto telefónico, esperen que lo voy a repetir el número, como no me lo sé de memoria, es 11 64 88 0484. ¿Sí? Ese número tiene solo para WhatsApp y ahí pueden mandar mensajes en caso de conocer a alguna persona de la diversidad, travesti, trans, no binaria y demás, que tenga problemáticas de consumo y que quiera acceder a estos grupos que son de forma virtual, federal, ¿sí? Y que va a tener una respuesta con un equipo interdisciplinario. Así que bueno, como les dije, todos los materiales, si buscan en YouTube, ponen consumos FALGBT y les va a aparecer nuestro canal, que están todos los materiales ahí. Y bueno, agradecerles a las más de 120 personas que están conectadas mirando este video, más de 340 comentarios que hubo. Me repite el número, me repite, me trató de usted. Es 11 60, espera que lo voy a copiar acá y lo voy a pasar por el chat. Es 11 64 88 04 84. Ahí lo paso por el chat. Ahí estamos. No, pasé cualquier cosa. Ya es la hora. La hora y la edad. Esto vamos a borrarlo. Y les paso el número, ahora sí. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas y a todes. Y no se pierdan la semana próxima la charla con Mariana Mía Celaschi, que es una psicóloga social del Centro Psicosocial Argentino, que va a estar muy bueno porque va a hablar de una temática muy sensible como es los crímenes de odio y los travesticidios y transfeminicidios. Así que muchas gracias por haber aguantado esta hora 20 y los problemitas que hubo al principio de la transmisión, y nos estamos viendo a la brevedad seguramente. Bueno, muchas gracias a todos, todas y todes.